¿Cuál es el tema que tú propones para ahorita? ¿Te acuerdas, Cecitar, cuando éramos pequeños que íbamos a la finca de mi abuelita? ¿Qué disfrutabas? ¿Qué te encantaba hacer cuando íbamos a la finca? Cuéntame. Bueno, realmente lo que más me gustaba allá era cuando mi abuelita cocinaba en el horno, ¿sí? Que hacía, Ay, bueno, había varias cosas. Uno, a ella le gustaba hacer pan en el que hacía las galletitas y lo más ay, curioso de las sí, galletitas era que ella le ponía figuras, ¿no? ¿Y ay, cómo sí, hacía esa decoración de las figuras? Cortaba una hoja de la mata de plátano y esa forma extraña que tenía por naturaleza el tallo de la hoja de plátano, se lo ponía enfrente a la galleta, ella se hundía y le generaba esa forma. Hermosísimo. ay, Pero lo qué curioso es creativa. que ella sabía calcular la temperatura del horno y ella ponía las galletas, era el final de del horneo. Antes había puesto el pan, pero cuando recién se hacía, entonces se calentaba el horno, ¿qué metía mi abuelita o mi abuelito? Metían primero la lechona, acuérdate, ¿cierto? Sí, Luego metían tamales, no, tamales no, envueltos, los envueltos envueltos de de insulso. insulso, exacto. Uf, qué Que eso a la delicia. larga que era Yo no plátano, sé qué eran los envueltos de insulso. plátano, Toca harina, preguntarle a mi mamá. sí, Yo no sé, tocaría. pero eso era muy rico, ¿verdad? Sí, era bien rico. Pues yo pienso que era como, y además que era una emoción gigante porque era una actividad de todo el día. Primero, nos Ay, levantábamos sí. cuando todavía no había amanecido, estaba oscuro. Ay, Se cogía al Cecita. pobre marranito entre un poconón de personas Sí. y se le rompía el cuello para sacarle pues su líquido rojo para que el pobre se, aquí, finalizara su vida. Dejara de vivir más, toca decir. Sí. Y claro, después se abría el animalito, se le sacaba todo, se limpiaba. También había una parte del proceso de limpiarle la piel, de afeitarlo, de quemarle, yo no sé cómo era la cosa, todo. Luego pues le lo separaban todas las partes que no, como que no servían y luego empezaban a rellenarlo. Lo rellenaban con, yo no recuerdo la verdad qué, pero arroz, alberja, no sé qué otra cosa, hasta la misma carne le echaban y Sí, después lo sí, sí, volvían a sí. cocer, yo no sé, lo ponían en una bandeja metálica grande, Sí. ¿sí? Y yo no sé qué Uy, más le sí. ponían, creo que ya lo metían al Y, y, horno. y mientras tanto, Cecita, nos íbamos nosotras las mujeres con mi abuelita al chorro, que el chorro era que como un yacimiento de agua, Un ¿cierto? yacimiento natural de agua, efectivamente. De agua que quedaba abajo de la finca, o sea, uno tenía que bajar, descender de la finca y llegaba uno al chorro a lavar como todas esas tripas para poder hacer las rellenas. Pero yo, Cecita, eso que tú dijiste era maravilloso porque no era solo ese olor a esa lechona, sino todas esas panes que nos hacía mi abuelita, lo que tú dices, o sea, las cucas, ¿te acuerdas las cucas que nos hacía? La ¡Ah! juca Y, realmente es harina con panela. mira, Pues sí, y, pan, la harina es y pan. eso que era como unas polvorositas, como Uy, unos, sí, como las hacía, uff, yo no me uy, acuerdo. no sé, Eso era Cecitar, pero delicioso. eso, o sea, eso de verdad de como el recibimiento que ella nos daba era maravilloso. Pero yo también disfrutaba mucho lo que te digo, bajar al chorro para mí era como, yo no sé, César, como en este momento irme de viaje, irme de paseo, era lo máximo porque uno llegaba allá y encontraba, ¿tú te acuerdas que encontraba cangrejos? Cangrejos. Cangrejitos Y lo más chiquitos. curioso es que los capturábamos con una cabulla, con una cuerdita, Sí, y simplemente le jalábamos así y cogíamos la tenaza y ya lo agarrábamos. sí, Nos llevábamos dos o sí. tres y mi abuelito pues los sabía cómo matarlos, yo no sé cómo, ay, quitarle la vida, digo. Y llegaba y yo no sé cómo le quitan la parte sucia y lo ponían a cocinar y se hacía el Sí, caldo y era rico. Pero fíjate que yo he comido cangrejo acá y no es lo mismo, Ros. Ese cangrejo de ¿no? acá es como si fueran solamente como si fueran, no sé, como que si fuera piel dura del cangrejo, pero no es carnoso. El que sí comí fue cuando fuimos a Mississippi, y es un cangrejo gigante, grandísimo, rojo,
Ese sí, la carne me pareció muy parecida a ese que nos comíamos allá en la finca de mis abuelos. Uy, Ese sí. porque ahí en la finca era delicioso ese cangrejo Y el chino. caldo, uy, ese Bueno, caldo. uy, sí, era muy rico. ¿Sabes qué otra cosa me encantaba, Cecita? No, es que yo de verdad que tengo tantos recuerdos bonitos. Cuando por la noche mi abuelita decía, bueno, nos vamos para donde La tía. Clemencia Oh, bueno. o mi tía Santos. Sí. Y entonces cuando íbamos los de Clemencia, Cecita, que nos íbamos y cruzábamos como, o sea, El cafetal, sí. subíamos Pues eh, habían o dos cruzábamos el caminos. cafetal, Sí, sí, uno que era subir hasta llegar a, ¿cómo se llamaba esa casa que le llamaba mi abuelito? Acapulco, Acapulco, e irse uno por la Acapulco, carretera principal, pero resultaba que era muy largo. Entonces, la otro sí. camino corto era metido entre el cafetal, pero uno le daba miedo, y especialmente en la Y noche, con eso linterna, con chino. linterna, ¿Se sí, acuerda? con Ay, linterna. no, Dios. Con linternas de citar o sea, para mí eso era el deporte extremo más maravilloso del mundo. Y llegaba uno allá y entonces se acuerda que mi abuelita decía, si se encontraba a alguien, decía, no la salude porque no sé quién, porque ella es una mala persona, no la volteé a mirar porque es una mala persona y uno todo miedoso. Y llegábamos allá donde Clemencia y que ella tenía la tienda y yo sentía que uno llegaba donde la tía, pues ella no era tía nuestra, ella era que prima, pero yo Es sentía que la, yo es la llegaba prima de donde mi la prima mamá, rica. claro, la prima de mi mamá. Ah, sí, era prima de mi mami. Pero ¿te acuerdas que ella le daba a uno comida, cosas de la tienda, lecheritas? No, chino, eso era Sí, ay, uno tan como que rico, sentía que ¿cierto? disfrutaba tantas cosas. ¿Te acuerdas, sabes? Este liberal, que es ese pan rojo, ¡Ah! que es Sí, como, uy, digamos, sí. es un sushi gigante de pan, ¿sí? Ah, sí. Pero sí, porque es cortado así en rodajas ¡Ah! y él fue enrollado así la parte blanca con la parte roja y le ponían azúcar encima. Ay, qué cosa tan Uy, rica ese qué liberal delicia. Uf, con uy, cualquier no, Cecita. gaseosa, cualquier cosa que nos No, daban. no, no. Y después nos devolvíamos y parábamos allá donde mi tía Santos, que mi tía Santos, no, o Bueno, sea, ¿qué yo era lo digo, yo bueno de ir tengo, donde mi tía Santos? Era comer aguacate, no aguacates, era comer no, zapotes y las ay, guayabas sí, ácidas. ay, esas guayadas con gusanos, No, o sea, no tenían te... gusanitos. Sí, Ah, claro. no, porque esa era como Era, la guayaba manzana, más o menos. era una guayaba pequeñita, Ros. Pequeñita, pero sí, Era era chiquitica. ácida, pero era rica. Sí, era delicioso, chino. No, yo me acuerdo de donde mi tía, o sea, yo tengo la imagen Cecitar en mi cabeza, es que es como si la estuviera viendo con sus botas de caucho, ¿cierto? Mi tía Sí, toda chiquitica con sus botas de caucho y toda como un poquito varonil, sí. como un poquito, sí, como si fuera un hombrecito así. Mm, No, 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 era, ay, Dios mío, a mí me encantaría, César, ¿sabes qué? Que cuando vuelvas, ir ir por allá y darnos un recorrido, me encantaría, sería demasiado pero el feliz. tema es, ¿y qué va a encontrar uno? No sé, pero me parece chévere ir, ¿no? Porque vamos a Me encontrar parece... el mismo lugar, pero la gente va a ser diferente. Ah, no, pues claro, pero debe ser una cosa emocional muy linda, ¿no? ¿No te parece? Pues sí. Aunque mentiras, cuando yo el año pasado que estuve ahí en la casa de nosotros, acá en Bogotá, en la Ajá, Igualdad, sí. ay, pues sí, sí le da a uno como, chévere, pero ve uno eso tan feo, ese barrio, Cecitas, o sea, tan horrible la casa, es de 3 pisos, pero es feísima, feísima, que uno como que dice no te dan ganas de nada, ¿sí? Claro, Pero bueno, en conclusión, esas vacaciones nuestras, mira que no íbamos a Estados Unidos, no íbamos a Nueva York, no no, íbamos a ningún lado, realmente era a la finca de mis abuelitos, pero era lo mejor, ¿o no? claro, era lo mejor. Y había otras cosas que involucraba el viaje, que era, bueno, al inicio, ya después al final no sucedía tanto, pero al inicio mi abuelita nos daba algo que era ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? El El avión, avío, ¿cierto? Avío era el nombre. ujú, Y el era avión, comida sí, envuelta en una hoja de plátano, ujú, comida sí. que venía medio calientica cuando uno salía, pero ya no estaba tan calientica cuando uno salía a comer. Pero lo curioso era que uno abría esa comida y eso olía por todo el bus. En el bus En el bus, había que comer, era de mientras el bus regreso a iba. Bogotá. Ah, exactamente. Y disfrutaba uno esa comida. Uf, Qué delicia. esa Yuca, era papa, carne. yuca. Uy, Esa yuca no, qué. blandita.
Y es que la hoja de plátano hace que el alimento sepa diferente, ¿sí o no? Sí, yo no Uy, sé, eso era. extrañamente porque precisamente yo digo el tamal lo hacen en hoja de plátano y otras cosas, ¿no? Los envueltos y todo eso, porque yo estoy seguro que es que da algún sabor especial. Sí. Uy, sí, pero yo me acuerdo. Y uno como que al principio era, uy, no, que le dan eso y uno no va a comerse eso porque qué pena con esa hambre. Uy, esa yuca sabía delicioso, esa carnecita, carnecita como frita. Uy, no, Cecitar, qué rico, de verdad. ¿Y sabes de qué otra cosa me acuerdo? Uy, no, lo tengo en mi mente, Dios, fuimos o hemos sido bendecidos, millonarios de todo, César, sentarnos afuera de la cocina que tenía un comedor que era en madera, ¿te acuerdas? Y que nos hacían los Oh, huevos con carne, esa carne que ponían a secar, ¿sí? ahumada. Entonces, carne ahumada, entonces mi abuelita picaba esa carnecita, la deshilachaba y nos hacían huevo con eso, con chucula. Uy, Cecita, dime si no. Yo me acuerdo ahí todos, o sea, como mi mam, como pues mi mami no sentada, porque generalmente mi mami como que nunca se sienta con nosotros porque siempre está cocinando, ¿cierto? Sí. Y mi papi está haciendo algo, pero yo me acuerdo de nosotros tres ahí sentados, tal vez con mi tío Néstor, comiéndonos esos huevitos con esa carne así ahumada, uff, Ven, y pero ¿sabes chucula y qué pan. otra cosa de la Uf. comida que preparaba mi abuelita era el banano su asado? ¡Ah! Ay, chino, ay, cuando vuelva yo, Que cuando a nos la veamos, larga digámosle a mi mami que nos haga. que a la larga es ¿Qué era eso? banano asado con cáscara, ¿sí? Y se ponía hasta que la Uf, cáscara se oscurecía tanto, entonces cuando uno lo quitaba, lo abría y ese banano por dentro estaba tan blandito, uy, chino. qué delicia. No, chino, chino. Pero también, ¿sabes qué me acuerdo? ¿Te acuerdas que ella tenía su cocina grande? Porque la cocina era grande, donde tenía pues la estufa de leña, pero al lado tenía como una alacena, o sea, como otra cocina. Y yo me acuerdo cuando Oh, era Semana sí, esa Santa, alacena era sí, gigante. era gigante. Pues era del Claro, mismo tamaño guardaban, de la cocina. claro, y guardaban bultos de arroz, bultos de frijol, bultos, era por bultos, chino. ¿Y te Oiga, acuerdas que en sí. Semana Santa uno entraba a esa cocina y claro, guardaban ese pescado seco y yo, ese pescado a mí sí no me gustaba, nunca me ha gustado, pero era muy chévere, una niñez muy bonita, Sí, pobre, pobre, pero pero bonita. qué otra cosa de la finca, a ver, qué otra cosa sí que era como, bueno, algo que no Eh, era muy agradable era porque como quedaba en un hoyo, ¿no? Entonces, ah, sí. bajar hasta la finca era chévere, pero cuando tocaba salir de la finca a subidita, hijo de mágica. Mm. Sí, esa subida era cansona. ¿Qué más me acuerdo yo de la finca? Que yo siempre que iba a la finca, claro, ella tenía una alberca, ¿te acuerdas? O dos albercas. Oh, sí. Entonces yo siempre soñaba con que nos dejaran meter a la alberca porque para mí era como, ay, una piscina, pero yo no recuerdo que a mí me dejaran meter. No, yo creo que yo sí creo haberme metido, pero como eran albercas tan grandes, la me metía era solamente cuando tocaba limpiarla. Había que lavarla, era la Ah, única oportunidad para no meterse a la larga. sí. Pero yo soñaba, yo decía, ay, que me dejen meter a la alberca para poderme bañar, ahí como piscina, ¿no? Porque no, pues que me acuerdo también, chino, del café, cuando ponían a secar como el café en los patios, eran tres patios, ¿cierto? Sí, Eran tres patios gigantes y que ponían a secar eso. Ay, ¿sabes también de qué me acuerdo? Tengo la imagen del viva. encielado. No, cuando llegábamos nosotros, que mi abuelito estaba en una silla como que levantaba las dos paticas de adelante y él recostaba hacia la pared y Sí, decía, llegaron los bogotanos, ¿cierto? Algo así, sí, como tal cual. llegaron los bogotanos. Entonces yo me acuerdo de esto y él así todo, mi abuelita siempre toda expresiva, mi abuela toda cariñosa, mi abuelita fue detallista, en cambio mi abuelito era como medio tacañirris, como que todo seco, como cierto, ¿qué trajeron Sí. los bogotanos? No, pero a la larga mi abuelito yo no, o sea, yo no vi que fuera como mal geniado ni nada. Si era serio No, y no sí, le era seco. gustaba que uno estuviera por ahí quieto haciendo nada, pero tampoco era que fuera mal geniado ni nada. Ah, no, 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 no. Ah, Cecitar, y sabes también de qué me acuerdo. Ay, no. Tengo, por ejemplo, vivo en mi olfato. Es increíble, es increíble. El olor, yo no sé, no te puedo describir el olor.
pero en el chifonier de mi abuelita, el chifonier, ¿te acuerdas? Que en la mitad ella tenía, había un espejo, es como un espejo, y ahí tenía que los perfumitos, que las cremitas, que sus joyitas, y eso tenía un olor particular que yo abría ese pedacito y siempre me olía como a mi abuelita. No, no sé cuál es el olor, pero para mí era como el Mm, olor a mi abuelita. Y de cuando nos acostábamos, que apagaban la luz y ponían la tranca en en la la puerta. puerta, sí, claro, eran La, puertas de la, madera sin cerradura realmente y tocaba sí, trancarla, era con una tranca, sí, con una tranca de madera. sí, sí. Pero, o sea, si no tenía cerradura, ¿cómo cuando nos íbamos entonces todos, cómo se cerraba? ¿O si se tenía algún tipo de cerradura? Yo creo que por fuera se ponía un candado, chino. Porque para qué queríamos poner... Ah, sí, se ponía candado por fuera, claro. Claro, se ponía candado por fuera. Me acuerdo también que las primeras veces que yo fui a la finca no había baño, había letrina. Sí, esa desagradable letrina. Uy, Dios mío. Y llegaba uno a ser del 2 o del uno en esa letrina, era horrible, Horrible, sí. porque además yo escuchaba sapos. Yo no sé si Uy, allá abajo había sapos o qué, pero a mí me daba un miedo cuando ya finalmente mi abuelita hizo el baño, yo me sentía millonaria. Yo sí. me sentía millonaria, ¿cierto? Ay, tan chévere. Qué recuerdos. ¿Y te acuerdas de Rafico? No. Rafico que era como loquito, que era un No. trabajador allá de la finca, era como loco. ¿Pero ahí con mis abuelitos o cómo? Sí, yo no sé si estuvo ahí o estuvo arriba, yo no sé, porque pues como ahí, no me acuerdo, pero sí yo me acuerdo de Rafico. Pero sí, chévere. Me gustaba también ir a Rovira a mercar con mi abuela, con mis abuelos. Sí. Porque después uno se subía, o sea, de Rovira a la finca, uno se subía como en esos que, jeep, ¿cómo se llama, Sí, Cecita? jeeps, claro, eran jeeps. Y entonces eso era como una hazaña, chino, porque esas vías eran terribles, ¿o no? Sí. O sea, eso era una hazaña. Yo me sentía como en Jurassic Park, yo no sé en qué, no sé cómo decirlo, pero era como una aventura. Ese carro se volteaba y te acuerdas que iba lleno, iba teteado, gente colgada en el carro, atrás, en el jeep, parada. Sí, gente parada, sí. Generalmente los hombres iban ahí y uno iba atrás en el jeepcito, ¿sí o no? Así es, sí. No, de verdad qué momentos tan bonitos, de qué momentos. Muy bueno. Bueno, me alegra mucho haber tenido esta conversación, ya para no hacerla tan larga, entonces agradecemos a los que estén escuchando y pues los invitamos a que se suscriban y continúen con nuestros próximos episodios. Y no olviden siempre recordar, es vivir. Bye. Bye.